tema. La primera es Proverbios 11:23. Proverbios 11:23. Amén. Dice: el deseo de los justos es solamente el bien. El deseo de los justos es solamente el bien. Ahí mismo en Proverbios 18:21. Perdón, 18:1, yo me equivoqué. En el anterior dice que el deseo del justo es el bien, ¿verdad? Y aquí dice, su deseo busca el que se desvía. Amén. Y se entremete en todo negocio. Salmos 10:3. Salmos 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Amén. Salmo 106:14. Salmos 106:14. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, se entregaron a su deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y por último, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. ¿Ya lo tiene? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿De qué cree que vamos a hablar? Hay una palabra que le hemos mencionado en las 5 citas: el deseo. Pero el tema es el poder de un mal deseo. ¿Hasta dónde puede llegar un mal deseo? Padre, te damos gracias hasta ahora, que tú puedas hablar a nuestras vidas. Señor, queremos disponer nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Y según el diccionario, deseo es una fuerte inclinación de la voluntad hacia el conocimiento, consecución y disfrute de algo. Dice, fuerte inclinación de la voluntad, eso dice el diccionario. Significa que aunque usted no quiera, usted es doblegado. Amén. Fuerte inclinación de la voluntad hacia el conocimiento, consecución y disfrute de algo. ¿Y qué es deseo? Mire, hay varios sinónimos: ansia, afán, anhelo, apetito, pretensión, capricho, empeño, pasión, ambición, interés, intención, apetecer, querer, aspirar, ambicionar. Por aquellos que están escribiendo, les voy a decir los que es apetito, empeño, capricho, antojo, codiciar, pretender, antojarse. Amén. Entonces, ¿qué es un mal deseo? Un mal deseo es aquel que busca su propia satisfacción, sin importar los demás. Veíamos que en el primero dice que el deseo del justo es el bien. Amén. Pero aquí estamos hablando de cuando un deseo no es el correcto. Cuando un deseo es el que nos puede llevar a la muerte. Amén. Un mal deseo tiene éxito en su vileza. Un mal deseo nos lleva a ser viles. Amén. O a ser vil. A ser vil, despiadado, déspota, malo. Un mal deseo es impaciente en cuanto a una necesidad. Amén.
Oiga, un mal deseo es impaciente en cuanto a una necesidad. ¿Por qué? Porque hay algo que yo quiero y puede ser que me conviene, pero mi impaciencia lo convierte de un buen deseo a un mal deseo. Un mal deseo convertido en acción es nuestra concupiscencia. Amén. Un mal deseo convertido en acción, es decir, que un mal deseo no solo fue el hecho de pensarlo, sino que hacerlo es nuestra concupiscencia, que es lo mismo, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestra mente, todo lo malo de nuestra mente, querer hacerlo. Un mal deseo es codiciar una codicia. Sabemos que aquello es malo, entonces es codiciar o desear eso que es malo. Amén. Un mal deseo es una afrenta contra el Espíritu, como lo leíamos en Gálatas. Amén. ¿Le queda claro qué es un deseo y cuál es un mal deseo? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sucumbido a un mal deseo? Y lo que sucede es que las consecuencias muchas veces no es en el momento, son dentro de años. Puede ser en la vejez, puede ser, etcétera, en cualquier momento. Mire, cuando llega el momento que hay que pagar las acciones de nuestros malos deseos, se van a cumplir. Es algo que no podemos cambiar. Amén. Entonces, yo quiero que me acompañe para que entremos al desarrollo. A segundo libro de Samuel 13, y vamos a leer un poco. Segundo libro de Samuel 13:1 en adelante. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Jonadab al final era primo de Amnón, pero era su amigo, era su confidente. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír,
sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con que que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Mire qué increíble. El aborrecerla fue mayor que lo que había sentido como amor, lo cual no era amor, ¿verdad? Amén. Luego la aborreció, nos quedamos en el 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Vámonos al versículo 23. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfirió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Este era David, amén, que le bendijo a Absalón. Entonces dijo a Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué he de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno de su mula y huyeron. Amén. Hasta ahí. He querido leer para que podamos tener un contexto si en algún momento se nos ha olvidado la porción. Amén. Entonces aquí vemos el deseo de Amnón, rey hijo del rey David. Amén. Ahora, si vemos que esto es un momento delicado, ¿verdad? Es algo muy fuerte. Ver la condición, ver lo que le estaba aconteciendo al rey David. Amén. Porque aquí el que sufría era el rey David. Ahora, ¿por qué sufría David? Porque él en su momento tuvo un mal deseo como lo estaba teniendo su hijo. Cuando deseó a la mujer de Urías Eteo. Vino David, la vio y ¿qué hizo? La mandó a traer y se acostó con ella. Amén. Entonces Dios le había dicho a David, por medio del profeta Natán, que él iba a padecer las consecuencias del terrible pecado que había cometido con Urías. Y eso usted lo encuentra en segundo libro de Samuel 12:11, por si usted anota. Amén. Entonces, ¿qué hizo David? Este es un antecedente de David. ¿Qué hizo David? Adulteró y asesinó. Amén. Adulteró con la mujer de Urías y después lo mató. Porque ¿quién dio la orden? El rey. Entonces, ¿quién era responsable de la sangre de Urías? El rey. Entonces, ahora, aquí estamos viendo que se repite algo similar en sus hijos. Porque su hermano viola a su hermana, ¿sí? Y después, su hermano Absalón lo mata. Porque ¿quién dio la orden para matar a Amnón? Absalón. Amén. ¿Ve cómo se repite o cómo se pagan
¿Cuál es la consecuencia de un mal deseo? Entonces, por eso el tema es el poder de un mal deseo. Es decir, ¿qué poder tiene un mal deseo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué nos puede hacer destrozos en nuestra vida? Amén. Entonces, ahora vemos a un David que fue imprudente, sabiendo que Absalón estaba esperando el momento para vengarse por lo de su hermana Tamar, le permite ir. Pero David fue mucho más imprudente cuando él sabía que no tenía que mandar a su hija Tamar a ver a Amnón. Si es que Tamar no era enfermera. Amén. No tenía que haber permitido que su hija Tamar fuera donde Amnón. David no conocía lo perverso que era Amnón. Porque aquí estamos viendo a un hombre perverso. Cuando una persona, bueno, hablamos, recuerde, bueno, digamos hombre, y va incluida la mujer, hombre como creación de Dios. Cuando el ser humano tiene un mal deseo, se vuelve una persona perversa. Porque David, con el caso de Urías, fue perverso. Dígame, maquinar eso, tomar la mujer, y como no te quise llegar a entonces te mato, punto. Me acaba el problema. Y para Dios no fue así. Dijo, espérate. Entonces, todas esas cosas viene a pasarle cuenta a David ahora. Amén. Entonces, mire, vemos aquí algo, es como para darle un poco de razón a cuáles son los antecedentes o las consecuencias que tuvo David. Bueno, ¿era la voluntad de Dios que David tuviera muchas mujeres? No. Entonces, ese había sido un problema. Mateo 19:8. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Amén. Por la dureza de vuestro corazón. Mire, es que el que es perverso tiene un corazón duro. Amén. ¿Sí? Un mal deseo nos lleva a tener un corazón duro. Entonces, el mismo Señor nos explica, mas al principio no fue así. Porque, ¿cuántas mujeres le dio Dios a Adán? Una. Entonces desde el principio estaba establecido que era, pero los deseos de David lo llevaron a tener no una, muchas. ¿Y en quién se repitió eso? En Salomón. ¿Quién era? Hijo. Amén. Entonces, muchas de las cosas que vemos son consecuencias de los malos deseos que tuvo el rey David. Mire, es que al final el Señor nos perdone, y es que al final el Señor nos restaure, y al final el Señor cambie y nos haga de una manera diferente. No significa que todas las consecuencias no se van a pagar, pero siempre hay un resultado. Amén. Esto tenemos que estar conscientes, que si yo tuve un mal deseo y lo hice, tengo que pagar la consecuencia, quiera o no quiera. Amén. Mire, y en aquellos que somos solteros, deberíamos de orar que mejor sea en nosotros y no que esto llegue a nuestra generación, a nuestra descendencia. Amén. Entonces, ser una sola carne con su mujer es una unión inquebrantable, incuestionable, sin añadidura. Amén. Entonces, David no tuvo una, tuvo muchas mujeres. Entonces, tuvo, por consecuencia, muchos problemas. Amén. Porque, como padre, ¿cómo se habrá sentido David? ¿Qué habrá sentido cuando ve que su primogénito viola a su hija? ¿Y cómo cree que se habrá sentido cuando Absalón mata a su hijo? Amén. Entonces, Tamar significa palmera. Tamar era hija de David con Maaca, que era
hija de Talmai, rey de Gesur. Amén. Entonces Tamar era media hermana con Amnón, el cual era el primogénito de David. ¿Sí? El cual había concebido de Ahinoam Jezreelita. Amén. Tamar era hermana de Absalón, los dos tenían un mismo padre. Entonces, Tamar y Absalón eran hijos de papá y mamá. Amén. Amén. Okay. Amén. ¿Me he dado a entender hasta ahorita por dónde vamos? Amén. Entonces vamos a entrar. Amnón, ¿quién era Amnón? Era un hombre esclavo de sus deseos. No era un hombre que podía dominar sus deseos, sino que era esclavo de sus deseos. Quiere decir que sus deseos, su concupiscencia, lo dominaba a él. Él no podía hacerle frente. Entonces, por ser su primogénito, por naturaleza fue un hijo deseado. Amén. Pero también consentido. Amén. ¿Quién era culpable del consentimiento en Amnón? David. David. Era un hombre pervertido, preso de sus concupiscencias, de sus deseos carnales y de sus lujurias. Estaba deseando a su hermana. Y le dice: Tamar, pídeme a mi padre, yo creo que no te va a negar. ¿Y le importó? No. Entonces, tenía un carácter obsesivo e intempestivo. Se hacía lo que él quería. Ese era Amnón. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando tenemos un deseo, mire, como puede ser en lo sexual, como puede ser en cualquier cosa de nuestras vidas, y eso se tiene que replicar a cualquier área de nuestras vidas. Cuando tenemos un mal deseo, nuestro carácter es obsesivo e intempestivo. Queremos hacerlo porque lo vamos a hacer. Y movemos, como decimos, voy a mover cielo y tierra, aunque es un dicho, ¿verdad? Significa que voy a hacer todo lo posible por cumplir esto. Porque yo tengo que salir ganando. Esta era la actitud de un hombre consentido, que ya grande hacía lo que él quería. ¿Quién era Amnón con este carácter perverso? Era un hombre que estaba alejado de Dios, era ajeno a Dios y a su ley. Porque si él hubiera conocido la ley, o de seguro la conocía, pero le importaba poco. Porque para ser hijo de David tenía que haber conocido la ley. Amén. Era ajeno a su ley. Entonces, este hombre todo estaba dirigido hacia él. No hacia los demás, sino que todo era hacia él. Ahí no importaba a nadie más que él. Dice el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Amén. Mira hasta dónde lo llevó, hasta en una situación crítica de su salud, pero era parte de su capricho, de su consentimiento. Cuando alguien quiere algo y no se le da, ¿cómo es la actitud? ¿Cuántos nos hemos enfermado porque no nos dan algo que queremos? Nos ponemos malcriados, irrespetuosos, nos duele la cabeza, nos ponemos a llorar. Entonces, si usted es grande y llora porque no le dan lo que quiere, significa que cuando estaba pequeño hizo berrinche y se lo dieron. Y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Pero mire la perversidad de este hombre. Hasta enfermarse. Amén. Si bien es cierto, cualquier persona o cualquier ser humano tenemos tendencias carnales, es decir, un deseo, ¿verdad? Amén. Por principio, no es menos cierto que como cristianos podemos y debemos superar dichas tentaciones con la gracia de Dios. Porque Amnón podía decir, bueno, mi hermana es hermosa, pero es mi hermana. Y por lo cual no puedo transgredir
eso, esa ley. Amén. Entonces, una cosa es que algo nos guste y digamos, no es bueno para mí. Y otra cosa es hasta llegar a enfermarnos por lograr algo. Amén. Entonces, pero en el caso de Amnón no fue así. Él decidió dejarse arrastrar por su deseo hasta el punto de que no había retorno ya. Ya no podía deshacer lo que había hecho con su hermana, ya lo había hecho. Entonces ya no había retorno para él, ya no había modo de poder decir, bueno, ya no lo hago, tengo que regresar. Entonces, ¿por qué razón se dio esto en la vida de Amnón? Bueno, primero, porque tenía falta de temor a Dios. Amén. Entonces una persona con falta de temor permite que los demonios o el diablo lo puedan influenciar. Entonces, ¿quién influenciaba a Amnón? Satanás. ¿Y quién más, pues? Mire, al no tener temor de Dios y al dejar que nuestra mente, que nuestra concupiscencia gobierne nuestra mente, le damos acceso a que los demonios controlen nuestras emociones o nos influencien. ¿Sí? Y a los procesos emocionales, mucho más allá de lo que nosotros llegamos a comprender o entender. ¿Por qué? ¿Usted cree que un demonio no se puede dar cuenta cuando una persona mira al sexo opuesto de una manera que no es la correcta? ¿Ah? ¿Usted cree que los demonios no están pendientes de cómo miramos? Ah, claro que sí. Entonces, al mirar de esa manera, le estamos dando acceso a que nos influencien. Por eso dice, el que mira, pero mira codiciando, ya pecó. Entonces, ¿cómo habrá visto Amnón a Tamar? ¿O cómo la miraba? Ahora, ¿cómo miramos nosotros a aquel deseo que sabemos que no es el correcto? Sí, un ejemplo. ¿Alguien tiene problema con la bebida? Y entonces sale un anuncio de televisión enseñando una bebida alcohólica. Y el que tiene el deseo hasta mueve su boca. Ah, le dijo al demonio, mira, eso es mi mal deseo. ¿Un cigarro? Amén. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, Amnón demostró dos cuestiones horrendas que son propensas o proclives en el mundo. Y es que él tuvo un deseo que era contra naturaleza. Amén. Como leíamos en Gálatas, ¿verdad? Que es contra el espíritu. Entonces, si tenemos un deseo que no es correcto, es contra la naturaleza de nuestro espíritu. En este caso era contra naturaleza porque eran entre hermanos. Entonces, ahora pasémoslo a lo espiritual. Lo carnal no puede ser con lo espiritual. Entonces es contra naturaleza. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque esto era un incesto, lo que él quería hacer. ¿Qué lo llevó a él? Era rebelde. Su rebeldía era tal que no le importaba pasar de ahí. ¿Y la rebeldía dónde se encuentra? En la naturaleza corrompida del hombre. Y esta llevó a desear un fruto prohibido. ¿Ven? Y cuanto más fuerte esté prohibido, es más deseado. Y eso se llama depravación. Amén. Eso es. Entonces, ahora le recuerdo el tema, el poder de un mal deseo. Quiere decir que Amnón se convirtió en un depravado. Mire hasta dónde lo llevó.
¿Cuál fue la segunda cuestión horrenda? Bueno, lo que leemos en el versículo 2. Llegó a ser una tortura para él, porque se enfermó. Estaba atormentado por su deseo, no dormía, no comía, no vivía bien, y entonces dice que se iba poniendo más delgado y más delgado y más delgado, hasta el punto de enfermarse. Entonces, como no podía satisfacerlo, se enfermaba. Entonces, ¿cuánto nos enfermamos? Porque no podemos satisfacer los deseos que tenemos en nuestro corazón. Y entonces pasamos enfermos todo el tiempo. Y pasamos peticiones. ¿Sí? Pasamos peticiones. Señor, oren por mí porque no aguanto la cabeza. Es que me duele la espalda. Es que paso enfermo del estómago. Es que paso enfermo de esto. Es que me da aquello. ¿No será que hay un mal deseo que nos está enfermando? Hay un mal deseo que nos está llevando a la muerte. Amén. Entonces, y dice ahí en el versículo 2, parte 2, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa. Quiere decir que Amnón estaba consciente. Sabía que era malo. Amén. Entonces, Amnón había visto a Tamar, probablemente por su relación en familia, ¿verdad? Entre vistazo y vistazo, había concebido ante ella una pasión ardiente, sin importarle que eran medios hermanos. Amén. Entonces, una relación de esta índole estaba prohibida por Dios en la ley, y está prohibida. Amén. Estaba y está. Entonces, Levítico 18:11 dice la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. No está diciendo la desnudez de la hija de tu madre. Amén. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Amén. Entonces, Amnón seguramente buscó el justificar ese malvado deseo, el cual llamaba amor como fuera. Y probablemente ahí sí conocía la Biblia y podía decir, pero bueno, si Abraham y Sara eran hermanos, ¿sí? Génesis 20, 11 y 12 dice, Abraham, mi mujer, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Oiga, mire la misma condición, y la tomé por mujer. Pero Abraham no vivía en el tiempo de la ley, muy diferente. Además, tomó a su mujer cuando era Abraham y era pagano. Amén. No, es que aquí Amnón ya estaba dentro de la ley. No fue antes, no, ya estaba dentro de la ley. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Dentro de la gracia, dentro de la ley. Entonces, para nosotros no hay excusa alguna. Amén. Por tanto, en cuanto a Amnón, ese ejemplo no le podía valer para justificarse. No podía tomarse de ahí Amnón y decir, no, es que lo hizo el padre Abraham, lo hizo. Amén. Entonces, seguramente también pudo haber buscado, porque mire, es que aquel que tiene un mal deseo, busca todas las cosas por donde encontrarle. Es decir, anda buscando primero la justificación, y al no encontrar justificación, hace el mal. Eso probablemente hizo Amnón, porque probablemente Amnón también podía justificarse por el ejemplo de las naciones que vivían alrededor, en las cuales permitían casarse con sus hermanos. Amén. Entonces, dentro de la ley y dentro de la gracia, no podemos encontrarle 3 pies al gato cuando tiene 4, ¿verdad? ¿Sí? No hay justificación. Tamar, dice la Escritura, de que era bella, que era bonita. ¿Sí? Esto a priori es digno de la alabanza humana.
es también un problema, ya que los hombres, por regla general, suelen hacer un énfasis excesivo en las cuestiones de neta apariencia. Amén. Hombres, incluido hombre y mujer. Amén. La atracción que produce un bello rostro puede ser usado por el enemigo para crear un interés desordenado en aquellas que son propensas a ser manipuladas por él. ¿Sí? Mire, le voy a volver a poner un ejemplo en la bebida. ¿Qué tipo de mujer buscan para promocionar una bebida alcohólica? Un rostro agradable. ¿A quién van a poner en algo que es malo? Y eso es tanto para hombre o para mujer. Porque en un anuncio de bebida alcohólica, en uno salen mujeres, pero en otro salen hombres. ¿Sí? Amén. Ahora, versículo 3, perdón. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Entonces Amnón tenía de consejero a un hombre muy astuto. No era ningún sencillo, era familiar de David. Amén. Era su sobrino. 4. Y este le dijo, hijo del rey. Si era su primo, ¿por qué no le dijo Amnón? Le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Oiga, no le dijo mi hermana. Amo a Tamar, la hermana de Absalón. Era su hermana. Él estaba escondiendo o queriendo desvirtuar algo o cambiando algo que era ley. Amén. Entonces, preso de su incontrolada pasión, porque era una pasión incontrolada. Mira hasta dónde nos puede llevar ese poder de un mal deseo. Padecía y perdía peso. No todo el sufrimiento y padecimientos son conforme a causas justas o elogios. En este caso, definitivamente no era así. ¿Por qué? Porque Amnón estaba preso de un pecaminoso afán. Uno de los sinónimos de deseo es afán, afanarse. Y eso lo llevaba a que se consumiera de día en día. Entonces, ¿quién lo notó? Un astuto, su primo, su consejero. El que estaba cerca. ¿Y quién era Jonadab? Un hombre con lisonja. Un lisonjero. Amnón trató de ocultar siempre que pudo su tortura interior, porque para él era una tortura. Amén. Hasta la lisonja de Jonadab rompió su silencio. Y aún cegado por eso, Amnón sabía que era ilícito tratar de llevarlo a cabo, por eso callaba. Sabía que solo el decirlo era malo. Amén. Solo el decirlo ya era una cosa mala. Entonces le dice, hijo del rey. Le está diciendo, oh, tú eres grande. ¿No me lo vas a descubrir a mí? Mire, se estaba poniendo en una condición, él, alta, estimada. Porque cuando le estaba diciendo hijo del rey, le estaba diciendo príncipe
primogénito. Eso sucede cuando nosotros tenemos un mal deseo, se nos va a acercar a alguien y nos va a decir, pero fulano, usted es una persona muy inteligente, licenciada, ingeniero, doctor, hermano de Dios, siervo. Porque no solo un impío, o mejor dicho, no solo un cerdo, sino que también un cerdo lavado. Ya se recuerda eso, ¿verdad? Entonces, un cerdo lavado nos puede decir, oh, líder, hermano líder. Es la forma con la que... Y entonces, ante eso, ¿qué pasó con Amnón? Se abrió. Mire, era tanto el deseo que no sabía cómo hacerle. A él se le escaparon, se le acabaron todas las formas de cómo poder lograr su objetivo. Pero llegó uno que no estaba padeciendo. Y así va a ser. Cuando nosotros tengamos un mal deseo, vamos a topar. Pero como ya cedimos al enemigo, ya le cedimos a Satanás, ya le dijimos, estamos así por tal cosa. Satanás va a enviar a alguien astuto, porque ¿cómo era la serpiente? Astuta, más que todos los demás animales. Porque el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? A Adán y a Eva, ¿verdad? No le dijo, ¿por qué pecaron? No, ¿quién te enseñó? Eso fue lo primero. Entonces, llegó alguien como la serpiente. Llegó alguien astuto y le dijo, Amnón, no hombre, no sabes cómo hacerla. A un primo le estaba importando lo que le iba a pasar a su prima. Amén. Es que todo estaba en familia. Le estaba importando poco. Amén. A Jonadab, que su prima iba a ser violada. Entonces, viene él y le dijo sutilmente, no me lo vas a descubrir a mí. Y viene y se abrió Amnón. Y entonces le dice, vas a hacer esto. Te vas a hacer el enfermo. Y como eres el primogénito, y como eres el consentido, el rey tiene que venir aquí donde tú estás, a preguntar qué te pasa. Discúlpeme la palabra, pero Jonadab pensaba que su tío era estúpido. Y tristemente, David así actuó, con estupor. A eso me refiero. No es que yo esté faltándole respeto al rey David. No, estoy hablando en cómo hubo estupor en su vida. Y permitió, porque, ¿cómo es que se iba a curar Amnón con que su hermana le llegara a cocinar? No creo que en Israel no tuvieran médicos. No creo que en Israel no hubieran medicinas. No creo que siendo el hijo del rey, el consentido, el primogénito, no podía llamar a un médico, porque lo iban a atender como quisiera. Y David no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estaba pagando la consecuencia de su mal deseo. Y entonces ¿cómo se lo armó todo Jonadab? Y le dice, hoy vas a hacer esto, va a venir el rey, te va a decir, y pasó así como le dijo Jonadab. Y David le dice a Tamar, ve donde tu hermano y cocínale. Increíble, ¿verdad? Amnón tuvo la desvergüenza
de descubrir a Jonadab su vergonzosa pasión, llamándola falsamente amor. Porque no era amor. Era un afecto sexual. Este amor se refiere a un afecto sexual. Nada más. Vamos avanzando que. ¿Sí? Es evidente que todo ello constituyó parte del castigo de David, o que David debía sufrir por el terrible pecado que hizo contra Urías. Amén. David pudo haber pensado que la enfermedad de su hijo primogénito era mayor. Amén. Y permitió que su hija fuera, ¿dónde? Su hijo. Entonces esto nos lleva a ver que David no conocía a sus hijos. No conocía a Amnón. Y tampoco conoció a Absalón, porque si hubiera, él sabía, pero él le dice, ¿por qué tiene que ir Amnón allá? No, mándalos y vamos a estar todos los que somos hermanos. Amén. Increíble, ¿verdad? Aunque pareciera ilógico, David no podía imaginar que Amnón era perverso, como para apasionarse por su media hermana. El que llega a tener un mal deseo, llega a ser desconocido. Entonces, ¿cuál fue el resultado del mal deseo de Amnón? Su muerte. Tarde o temprano, el pecado nos alcanzará. Y a muchos nos matará. ¿Cuántos años esperó Absalón para vengar lo de su hermana? 2 años. Fue paciente Absalón. ¿Sí? Fue paciente. No dijo, ahorita no es momento para hacerle algo al consentido. Y tranquilamente esperó 2 años. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestros malos deseos? La muerte. Y muchos podemos decir, ya pasó 1, 2, 3, 5, 10 y no me ha pasado nada. Espérese. Pero yo no le vengo a hablar hoy de los malos deseos que ella cometió, sino que le vengo a hablar hoy de los malos deseos que podemos cometer. De eso, a eso vengo a compartirle. Porque los malos deseos que ya cometimos, ya los cometimos. No hay retorno. Tenemos que pagar las consecuencias. Duras, difíciles, no importa. Ya las hicimos. Pero de nosotros depende ahora que ya no tengamos malos deseos. Porque vemos su poder, ¿verdad? Nos va a destruir, nos va a acabar. Un mal deseo va a hacer con nosotros lo que quiera. Porque
La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, toma el control de mis deseos. Hazme una persona sobria. En eso está la sobriedad, en el que nada ni nadie nos puede influenciar y en el cual podamos cimentarnos en el Señor. Amén. Un ejemplo muy triste, ¿verdad? De dos hombres. David, que fue perdonado, pero no eximido del pago. Y Amnón, que fue muerto. De nosotros depende qué ejemplo queremos seguir. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Porque definitivamente, Señor, cuántos malos deseos hemos tenido en nuestra mente. Señor, sabemos que somos indignos. Señor, ¿cuántos de nosotros no queremos doblegar nuestra mente a ti? No queremos doblegar nuestras emociones. ¿Cuántos podemos oír una enseñanza y nos da lo mismo? Porque estamos empecinados en hacer nuestro deseo, sin importar que nos lleve a la muerte, sin importar que el día de mañana el pago de la consecuencia sea muy alta. Padre, bendice a cada uno, a estos hijos que han pasado. El pasar adelante no es porque estamos en pecado muchas veces. El pasar al altar es porque no queremos pecar. El pasar adelante es decirles a las potestades: soy débil, pero detrás de mí hay uno mayor. El humillarnos delante del Señor es decirle: Señor, yo ya no puedo. Yo solo no puedo. Ya lo intenté una, dos, muchas veces. Y ese deseo me está atormentando. Y ese deseo, Señor, está acabando con mi vida. Es tu palabra: líbrame de los pecados que también me son ocultos. Pero líbrame, Señor, de los pecados que están en mi concupiscencia. No te queremos fallar más. No queremos defraudarte más, Señor.
No queremos volvernos un Amnón. No queremos, Señor, no queremos pagar las consecuencias que pagó David o las que pagó Salomón. Sino que líbranos para tener una vida en santidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias.